Bienvenidos al podcast Crítica Récord. Es la propiedad auditiva del diario deportivo más trascendente de México. Edición especial. Creo que cada edición es especial, pero esta todavía es más especial porque tenemos la Copa del Mundo ya en puerta. Gerardo Martino ha dado la lista de los 26 seleccionados que nos van a representar en la Copa del Mundo. Y para desmenuzarlo, tenemos la opinión de los colaboradores que ya están viajando desde España, que ya están llegando a Medio Oriente, pero sobre todo el reportero que va a estar pegado a la selección mexicana y que nos va a traer el día a día, lo más importante de lo que suceda alrededor del equipo nacional. Armando Melgar. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué sensaciones te ha dejado ya la lista, la preparación del Tri y lo que viene para la selección mexicana en Qatar? Qué gusto, Charlie, y un gusto como siempre estar aquí en Crítica Récord, ya una bonita costumbre, ¿no? Que se nos viene haciendo. Sí. Sensaciones, las mismas, no hay sorpresas, ¿no? Sabíamos que no iba a estar Santi, que no iba a estar Diego Lainez, que sí iba a estar Alvarado y por supuesto Raúl Jiménez, que ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Eres muy ecuánime. Yo sigo diciendo que lo de Lainez sí es una sorpresa. Al final, quizás lo de Santi Jiménez no, porque lo estuvimos desmenuzando, incluso en otros episodios de Crítica Récord. Se esperaba, como lo dijo el Tata desde hace casi un año, 3 delanteros, y finalmente apuesta por Raúl Jiménez, que si bien apenas está recuperando, no está en su mejor momento. Rogelio Funes Mori, que se termina de recuperar de salud, pero en tema de ritmo no está, y lo vimos en la liguilla, que estuvo bastante fallón. Y al final Henry Martín es el único que se sube al barco con una justificación netamente de deportiva, rendimiento, ¿no? con una jugando, llevando al América hasta semifinales, los goles importantes, y se termina colando. Y Santiago Jiménez, que no tiene la gracia o el favoritismo de Gerardo Martino, a pesar de ser el delantero más efectivo en una competencia como la Europa League, a pesar de tener goles, a pesar de ser el futuro de la selección, Santiago no termina convenciendo a Gerardo Martino. Y ahora te pregunto, ¿cuántos minutos va a jugar Henry? ¿Cuántos minutos va a jugar Raúl? Porque titular hoy hay uno, y es Rogelio Funes Mori. Correcto. Y bueno, contra Polonia, ¿quién arranca de 9, Armando? No, Rogelio. También por las condiciones físicas me parece que Rogelio tiene todo para arrancar ese partido. Yo hubiera pensado que si llevas a Raúl Jiménez, que finalmente está en la lista, es porque lo vas a meter en un partido tiene contra más Polonia. De 40 días sin haber de no jugar un partido de fútbol. Desde agosto no. Entrenamientos al 100% tampoco. Olvídate creo que de los goles que haya jugado. Sí, el ritmo de competencia y también en los entrenamientos. Tampoco tiene un ritmo de entrenamiento el más alto, no está entrenando, estará entrenando con todos al mismo tiempo, pero no con la misma intensidad. De acuerdo, fuera de Lainez y de Santi Jiménez, me parece que lo demás entra en la congruencia, lo que podemos analizar como lo más lógico para Gerardo Martino para que lleve a Qatar. Escuchemos qué les parece la opinión de nuestros colaboradores mundialistas. Primero, escuchemos a Rubén Rodríguez, la sombra del Tri, hablar de lo que representa para él la lista final de Gerardo Martino para disputar este mundial. ¿Qué onda, banda de Récord? Qué gusto estar con ustedes. La sombra del Tri desde Girona, Rubén Rodríguez. Esta es la lista de 26 y me parece que es una lista que se acomoda muy bien a las necesidades de Martino y sobre todo a la congruencia que ha dado Martino. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero me parece que los jugadores que están es porque se lo han ganado. Me parece que nadie les ha regalado nada. Tal vez ha sido un duro golpe para el proyecto futuro, un golpe para la proyección de jugadores como Santiago Jiménez y Diego Lainez, jugadores que van a estar en la siguiente cita mundialista y que tal vez necesitaban un roce importante. Pero a los demás nadie les regaló su lugar, no es premio, no están dando pergaminos en la selección mexicana. Me parece que este proceso ha sido marcado por las decisiones, y esta decisión de no llevar a Santiago y no llevar a Lainez tal vez le puede repercutir a su futuro de Martino. Pero no se nos olvide una cosa, Martino también está pensando en que llegue Navidad, termine el contrato el 31 de diciembre, se vaya y lo que venga será otra cosa. El gran problema es de raíz, es de estructura. Esta selección no tiene estructura, no tiene una cabeza, no tiene ramales que puedan crecer. Es impresionante que una selección que genera muchísimo no tenga una estructura firme. El proyecto, ¿y qué me dicen de la liga? ¿Qué ha hecho la liga para fomentar algo? Yo creo que el problema es más de raíz, y de nueva cuenta el fútbol nos pone un ejemplo para cambiar la manera, para cambiar la forma en que se trabaja en el fútbol mexicano. Ojalá los dueños, en lugar de hablar por teléfono y solicitar a jugadores, hablen para cambiar la forma en que se está jugando y se está haciendo fútbol en México.
Y bueno, pues para Mole Tour, para Copa del Mundo, evidentemente la selección mexicana se tiene que preparar. Todos los seleccionados tienen que estar listos para poder hacer el viaje. Yo te pregunto, Armando, ¿ya tienes todo listo para el viaje para Qatar? Porque yo he visto que has tenido unas dudas últimamente de qué voy a necesitar, qué voy a poder llevar. ¿Cómo va esa maleta para poder viajar a Medio Oriente? Pues mira, los sueños ya están empacados, pero lo más importante, hay dudas como tú dices, todavía no sé cómo voy a cargar mi celular, mi computadora, por ahí tengo algunas dudas. Mira, de entrada, para que la maleta no pase del peso que está especificado en el viaje, que es un dolor de cabeza para todos los que viajan, yo te aseguro, para la selección mexicana también es un gran problema, tienes que tener una báscula que pueda medir antes de que vayas al aeropuerto a documentar cuánto es que pesa tu equipaje, ¿no? Y la puedes encontrar en Radio Shack para que puedas tener exactamente cuánto pesa tu equipaje y que no tengas que pagar el sobre equipaje, el sobrepeso, porque eso generalmente es de lo más caro que terminas pagando en un viaje, porque no le mides. Claro. En Radio Shack puedes encontrar esta báscula para poder medir el equipaje, ¿okay? Pues no estaba enterado, pero ya me voy a dar una vuelta. Perfecto. Porque si no, no va a haber regalos para nadie. Y hay otra, en el avión, seguramente tú tienes a lo mejor una almohada, estas para recargar el cuello, etcétera, o la vas a pensar comprar en el aeropuerto, no te desgastes. En Radio Shack la puedes encontrar con un masajeador, que además, o sea, te vas a llevar, no solamente vas a recargar la cabeza, sino te va a ir dando el masajito ahí durante el viaje, que va a estar largo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a aventar? Yo creo que unas 14, 15 horas entre los dos. No, bueno, yo me voy a aventar 23 horas de viaje porque tengo 2 escalas ahí. Entonces, la almohada esta que puedes encontrar en Radio Shack es una gran opción. Seguramente los seleccionados ya la tienen, pero tú antes de irte vas a Radio Shack para que puedas armarte bien y que puedas tener un viaje a todo dar a la Copa del Mundo. No, terminando esto, me voy rápido ya que me vayan preparando mi kit. La opinión de Rubén Rodríguez, que ha estado cerca de la selección desde la preparación en España. Vámonos por líneas, Armando. La portería no había bronca, ¿no? Digo, bueno, no, sí había un problema. Todos pensábamos, o la mayoría pensábamos, que era la oportunidad de Acevedo de poder colarse para aspirar a ser el portero titular del 2026. Sin embargo, Martino apuesta por Ochoa, que va por su 5º mundial. Talavera, que también tiene ya experiencia mundialista, aunque no ha jugado, pero finalmente ha sido un recurrente en esta posición. Y el tercero finalmente es Cota. Y Acevedo, gracias, pero ahí nos vemos para otro ciclo. Le dio su último partido en Estados Unidos y de ahí pues, se acabó. Muchas gracias por participar y ahí que te llamen. Que venga, ¿no? A pesar de que Acevedo tiene una buena conexión con la tribuna, finalmente no convenció al entrenador argentino. Escuchemos ahora la opinión de Luis Castillo, quien también ya desde Medio Oriente nos platica qué piensa él de la lista que define Gerardo Martino. Amigos de Récord, qué gusto saludarles. Soy Luis Castillo desde Doha, Qatar, con toda la cobertura de esta Copa del Mundo. Las obsesiones siempre han existido en los entrenadores. Sí, siempre. Y echamos el calendario hacia atrás, desde Juan Carlos Osorio, pasando por Ricardo Lavolpe, por el Vasco Aguirre, por Manuel Apuente, por Miguel Mejía Barón, por Bola Milutinovic y hasta pasando por José Antonio Roca. Y la obsesión del actual entrenador de la selección mexicana de fútbol tiene nombre y apellido esa obsesión: Raúl Alonso Jiménez. Sí, me preguntaban que si había sido coherente o no la lista de esos 26 jugadores para el Mundial de parte del Tata Martino. Hasta cierto punto sí, pero sigo sin entender cómo un hombre que se dijo coherente, un hombre que es un Illuminati del fútbol, dirigió a Messi, dirigió al Fútbol Club Barcelona, no ha podido entender que un hombre que tiene 3 meses sin actividad oficial futbolística es convocado a un mundial. En otro caso, en otra selección, esto no hubiera pasado. Las obsesiones a veces terminan mal. Espero que en este mundial sea la excepción y que Gerardo Daniel Martino, que le puso todas las veladoras a Raúl Jiménez, termine teniendo la razón, cosa que veo muy difícil. El señor de la coherencia terminó siendo el incoherente en esta gestión.
Ahí está el querido doctor Castillo que habla de la lista del Tata. Armando, en la defensa, aquí sí, no hubo sorpresas. Se esperaba que finalmente Jesús Angulo se bajara de esta lista. Era el único que tenía duda, quizás con Johan Vázquez, por la plurifuncionalidad de ambos, pero el torneo que tuvo con Tigres Angulo lo termina bajando, y a pesar de que Johan está en Italia, es suplente, no tiene minutos, finalmente el entrenador dice me voy con Johan y forma una defensa que no tiene ninguna sorpresa realmente. No, y tampoco te quedas con ese sinsabor de me faltó ¿no? Lo de Angulo era, como ya decías, a ver, puede jugar como lateral por izquierda, pero tienes a Arteaga, tienes a Gallardo, no hay necesidad. Como central, tienes a César Montes, a Héctor Moreno, que van a ser los titulares, y luego tienes a Johan, que a lo mejor no lo ha deslumbrado tanto al Tata, pero está jugando en Europa, tiene ese ritmo, entonces al final, por eso se queda fuera, ¿no? Y también lo de Néstor, un central que últimamente lo hemos visto como lateral derecho, no sé por qué, pero entonces ya no había lugar para Jesús Angulo, definitivamente. Y por el lado derecho está Jorge Sánchez y finalmente Kevin Álvarez, que también es una de las joyas que me parece que sí es parte de este recambio generacional. Escuchemos ahora la opinión de David Medrano para que nos comente, él que ha estado también como estampilla con la selección mexicana, qué es lo que opina de la lista final de Gerardo Martino. Amigos de Record, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. La polémica siempre existirá en torno a la lista de convocados y en México no somos ajenos desde hace varias Copas del Mundo. En esta ocasión, evidentemente que la polémica la genera la inactividad por lesión de Raúl, porque me parece que en condiciones normales nadie cuestionaría que Raúl estuviera dentro de la convocatoria porque era el centro delantero titular de la selección mexicana hasta antes del tema de la lesión. En lo demás, vamos a entrar a una cuestión de gustos, amigos de Record, porque muchos consideran que el muchacho Eric Sánchez de Pachuca, por el momento que vive, podría haber estado dentro del grupo. Hay otros que consideran que Santi Jiménez tendría que haber estado. Sin embargo, me parece que al final de cuentas el Tata Martino fue congruente con lo que hizo durante todo el proceso y están acá los futbolistas en los que él confía. Al final de cuentas, el resultado será el que lo avale o el que lo repruebe. Un gusto saludarlos. El Mundial de Qatar 2022 va a ser uno de los más visitados del mundo. Va a ser una Copa del Mundo sui generis, va a tener ciertas peculiaridades y vamos a hablar de eso. Te saluda Carlos Ponce de León, director de Record. Armando Melgar, el reportero de la selección mexicana. Se reporta que el partido que más rápido agotó los boletos fue el México-Argentina. 60,000 mexicanos se esperan al menos que hagan el viaje y Argentina todavía nos gana en la expectativa que se generó. ¿Qué esperas de la afición en Qatar? ¿Cómo vamos a encontrar esta Copa del Mundo en Medio Oriente? Bueno, yo primero espero que nos ganen nada más en eso, en afición. En la cancha, ojalá que no nos ganaran. Está soñando despierto. Se vale soñar, no cuesta nada. Y de la afición, pues espero primero que demuestren un comportamiento ejemplar, porque allá en Qatar las medidas van a ser muy estrictas. Correcto. No va a haber que la perdonen, no va a haber ahí posibilidades de nada. Entonces, a la afición que realmente vaya y que disfrute y que apoye a la selección, porque hoy es cuando más lo va a necesitar. Sí, de acuerdo. Hay una serie de reglas en Qatar para poder vivir el Mundial de forma adecuada. En las redes de Record hemos estado subiendo las recomendaciones, porque sí es un Mundial especial. A pesar de que cada Copa del Mundo se vuelve una fiesta, Qatar, las costumbres de su cultura, de su sociedad, de su religión, afectan muchas cosas y hay que estar muy pendientes de esto. Y algo de lo que va a afectar al aficionado sí o sí, que no sé, Armando, tú que ya tienes la maleta, o que yo espero que ya tengas la maleta para viajar, sabes que el voltaje en Qatar es especial. Generalmente alrededor del mundo hablamos de unos 110 voltios. Bueno, en Qatar tenemos 240 voltios, ¿ok? O sea que hay que estar cuidado a la hora de que conectes. Claro. Y además necesitas esta clavija especial que es tipo C o D, que necesitas también un convertidor. Todavía no lo tienes. No, pero te veo cara de preocupación. Bueno, no, me estoy enterando. Pero no te preocupes, porque lo puedes encontrar en Radio Shack. Ahí está el convertidor para que puedas llevarte las clavijas normales, como las que utilizamos en México, como las de Estados Unidos, y que puedas no solamente enchufarlos a lo que encuentres en Qatar, sino que también te regule el tema del voltio, que es importantísimo. Puedes llegar a maltratar tus equipos, tu celular, etcétera, si no lo conectas al voltio. Así que
Radio Shack es la solución, ahí te puedes encontrar una de estas formas para poder cargar allá tus aparatos, ¿ok? Pues me acabas de salvar, y también Radio Shack, porque no estaba enterado, pero apenas pueda me doy una vuelta y me alisto con todo eso. Bueno, y además, como vas a estar cubriendo a la selección, a la afición, todo lo que suceda allá, seguramente la carga de tu celular pues va a estar ahí sufriendo, no vas a llegar ahí al segundo partido. Hay que recordar que en promedio Qatar tiene 4 partidos al día, ¿no? Y que la cobertura de un reportero, FIFA te permite ir al 1 o al 3 o al 2 o al 4, es decir, no te permite ir corridos, ¿no? Entonces no vas a tener mucha chance de estar conectando tu celular. Te tengo la solución. Y también la puedes encontrar en Radio Shack. Un power bank que te permite hasta 8 cargas durante el día, ¿no? 20,000 miliamperes es lo que tiene este power bank, que lo puedes encontrar en Radio Shack para que lo estés cargando y ahí mismo estés cargando tu celular y no te tengas que parar a la conexión, etcétera. Pues no se diga más, me das un aventón, ¿no? Ahí está. Y por si fuera poco, también te recomiendo el tripié del celular, que alcanza hasta 1 metro, que lo puedes doblar, te cae muy bien en la mochila y con eso estás armado. Con eso tienes ya la cobertura ideal para récord del Mundial de Qatar 2022. Así que, ¿a dónde vas a ir? Antes a Radio Shack, por ahí supuesto. Está, en Radio Shack terminas de armar tu maleta. Buen viaje, Armando. Muchísimas gracias. También a ti, Carlos, por allá nos estamos viendo. Yo ya lo tengo, yo ya pasé, ya tengo todo listo. Solo es la recomendación, y si tú también vas a Qatar, ahí puedes encontrar la solución en Radio Shack. Don David Medrano, la opinión sobre el grupo que finalmente nos va a representar en Qatar. La línea que tiene, a mi gusto, una sobrepoblación, o donde hay más elementos de donde podríamos debatir quién se pudo haber bajado, Armando, es la media cancha. Sí, bueno, hay 2 contenciones nominales, Edson, Luis Romo, que por ahí se andaba tambaleando, bueno, sí. Al final se queda en la lista. Eric Gutiérrez, que viene jugando muchos minutos con el PSV y que aún así no le alcanza para ser titular en selección, al menos no para Martino. El caso de HH, que viene agarrando ritmo físico. Por ahí tenemos también por supuesto, ya está, se me están quedando. Luis Chávez. A Luis Chávez, ¿no? Luis Chávez sí es una grata sorpresa, ¿no? Me parece que Luis Chávez se sube en 6 meses a la Copa del Mundo, ¿no? Sí. No sé si... Sensacional torneo con Pachuca. No por edad, pero si te fijas, es algo muy parecido a lo que pasó con Guardado en el 2006. Se sube prácticamente... No es tan joven, tienes razón. Pero la forma en la que se sube, ¿no? Sí. Se sube prácticamente en 6 meses a la Copa del Mundo de Alemania 2006 y hoy es algo muy similar. El Luis Chávez, que termina como campeón de la liga con Pachuca, me gusta mucho, no solamente su momento, el ritmo, sino la personalidad que tiene y el físico, que también le ayuda muchísimo. Es un tipo, no quiero decir un Edson Álvarez porque no son tan similares, pero sí va por ahí en tipo de corpulencia, que finalmente me parece que a Chiquito Sánchez también le termina pesando, pues que está más menudo, ¿no? Que está más pequeño. Por supuesto, además de esa dinámica que tiene, bueno, le termina pesando, yo creo que lo físico, como tú mencionas, no es un jugador tan fuerte, y bueno, Martino sí tiene un medio campo con jugadores de más peso. ¿Quiénes crees que sean los 3 titulares contra Polonia? Edson Álvarez, contención. Héctor Herrera, interior. Ajá. Y del otro lado. Y yo creo que Charlie Rodríguez. Se cuela. Azul, por supuesto. Entonces no vamos a ver a Guardado. Yo creo que no, Guardado es un jugador que va a estar contra Argentina, seguramente. Ok. Y no sé si como interior o como contención, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que el partido contra Argentina es el partido en el que Martino nos va a sorprender. La última línea, Armando, quizás la más polémica, ya debatimos al principio el tema del 9, al final de cuentas, la delantera, ¿no? Que se termina bajando Jesús Corona, que se mantiene Alexis Vega, me parece, salvo tu mejor opinión, como el titular. Sí, por uno de los extremos y del otro lado el Chucky Lozano, ¿no? Que afortunadamente va a llegar embaladito, ¿no? Viene cerrando muy bien del Napoli. Sí. Muy bien los últimos partidos, y lo que hay, ¿no? O sea, realmente lo que hay y lo que dejó el Tata, que es a Santi. Entonces, Rogelio Funes Mori seguramente va a ser el que más minutos tenga. Raúl Jiménez, que yo sinceramente no sé cuánto pueda aportar, no sé cuánto vaya a poder jugar. Y el caso de Henry, ¿no? Que en la eliminatoria se convirtió en el salvador desde el comienzo, en el primer partido en el Azteca contra Jamaica. Sí. Se venía el primer descalabro en la eliminatoria, entra de cambio, hace un golazo y te salvan en aquel comienzo. La única duda que tengo de lo que has dicho de la alineación es justamente con el 9, porque me sorprendió que Gerardo Martino le diera un valor tan alto a Henry, que por fin lo reconoce públicamente. Habla de sus goles, habla de su constancia. ¿No crees que se pueda colar por ahí? Vamos a ver si le da ese valor, como tú dices, para ponerlo en una alineación titular. Sinceramente,
yo lo veo un poco complicado, pero vamos a esperar. Que los dioses del estadio iluminen a Gerardo Martino en esta alineación contra Polonia. Armando, finalmente, ¿cuál es tu pronóstico de México en Qatar? ¿Hasta dónde va a llegar la selección de todos en esta Copa del Mundo? A ver, vámonos partido por partido, ¿no? El debut contra Polonia, sabemos que es el partido más importante de este grupo y creo que México lo va a ganar. No va a golear a Polonia, por supuesto. ¿Eso viene desde la lógica o desde el corazón? No, eso viene, la lógica no, viene desde mi análisis, poco o mucho, viene desde mi análisis futbolístico. Creo que México le va a ganar a Polonia. Marcador. 2-1. Coincido plenamente en Armando. Yo, ¿sabes de qué me agarro para hacer este aventurado pronóstico? Porque sabemos que no es favorito México frente a los europeos. Del ADN que tiene el tricolor en los mundiales. De que en estos momentos donde no esperamos mucho, dan la cara, sacan fuerzas de lo más recóndito, de lo que no veíamos y finalmente terminan sacando el resultado. Yo también creo que es empate o victoria de México. Si tengo que meterle una lana y finalmente apostar, le voy a poner al 2-1, le ganan a Polonia. Ojalá. Segundo partido, el más difícil de todos, Argentina, favorito para ganar la Copa del Mundo, por debajo de Brasil todavía en las apuestas, o ya incluso en algunas está por encima. ¿Cómo quedamos contra el equipo de Messi? ¿Quieres que te diga desde el deseo también o desde la desde la recomendación para que le vayan a meter una lana al casino para que finalmente lo terminen ganando? Mira, yo sinceramente he estado con esta selección en muchos partidos, en muchos entrenamientos, sabemos cómo es el día a día y como tú dices, con esta garra y todo lo que puede emerger en esta selección, yo le voy a poner un empate a un gol. Empate a un gol. Yo creo que lo estás haciendo desde el corazón, desde el gusto, desde la playera puesta debajo de ese saco que vas a llevar al Mundial. Creo que sí existen argumentos, Charlie. O sea, a ver, para ganarle a Argentina tiene 35 partidos invicto, por supuesto que sí, pero perdió con Lo Celso, perdió un jugador importante. Importantísimo, el motor del equipo. Por supuesto, es el que ayudaba a Messi en estos recorridos. A ver, Gerardo Martino es argentino. Si alguien conoce mejor que Scaloni a la selección argentina, yo creo que es Martino, y yo creo que puede presentar un muy buen planteamiento como nos lo regaló Osorio hace 4 años contra Alemania. Vamos a hacer una apuesta y finalmente después la cobramos. Yo creo que México va a perder 2-0. 2-0, está barato el resultado, te ayuda al final para los goles. Tercer partido, Arabia, el equipo que está apuntado a ser de los peores de la Copa. ¿Cómo quedamos en el tercer partido, Armando Melgar? De los peores de la Copa, pero yo creo que de los más complicados del grupo para México. Un equipo que no recibe gol, que no pierde. Estás abriendo el paraguas de los más complicados. Más complicado que Polonia y que Argentina. O sea, México va a ser su propio enemigo. No tienes gol, sí, por eso lo digo. Otra cosa, sí, lo digo por eso, porque Arabia no te va a proponer, se va a encerrar y le sale. O sea, no sé cuántos partidos lleva sin recibir gol y sin perder. Entonces, empató a ceros con Estados Unidos, que es un rival muy similar a lo que podría presentar México. Con Ecuador, si no mal recuerdo, también hace poco también. Entonces, va a ser complicado. Creo que México lo va a ganar, y al igual que contra Polonia, por lo justo. 2-0, yo creo. Yo creo que ahí le va a pasar algo que generalmente le sucede a la selección mexicana, que ante el rival más débil te complica todo. Esa es otra. Te complica todo. Y yo apuesto entre una victoria 1-0 o 2-0. Me voy a quedar con el 2-0 para tener ahí con qué pasar a la siguiente fase. Octavos de final, entonces. Con tus resultados pasan a octavos de final. ¿Cuál es tu visión para cerrar de los octavos de final para México? Yo creo que para ese partido nos van a sorprender en el grupo de al lado, donde está Francia y donde está Dinamarca. Para mí, Dinamarca va a ser el primer lugar de ese grupo. También creo. Va a ser rival de México, y para quien crea que es mejor enfrentar a Dinamarca que a Francia, pues le aconsejo que se ponga a ver un poco todos los partidos de Dinamarca, porque ya le ganó 2 veces a Francia en este año. Lo eliminó de la Nations League. Sí. Es uno de los candidatos, al menos para mí, para avanzar. Caballo negro. Entonces creo que ahí vamos a quedar. Contra Dinamarca. No hay quinto partido. No hay quinto partido. Ojalá que nos equivoquemos y que México llegue todavía mucho más, que haya la trascendencia. No, pero tú no has dicho. No, yo también creo que es contra Dinamarca y ahí nos quedamos, ¿no? Como sucedió en el Mundial pasado contra Brasil, que esperábamos ese partido contra Suecia, que cambiara el rival, pero finalmente fue Brasil. Yo creo que Dinamarca es el gran caballo negro de esta Copa. Y recuerda que en Radio Shack tienes toda la tecnología mundialista
ve a Radio Shack para que puedas vivir este mundial como pocos. Armando Melgar, muchas gracias, mucho éxito en el viaje. Muchas gracias, Charlie. Igualmente, por allá vamos a estar y por supuesto antes nos vamos a dar una vuelta por Radio Shack para equiparnos. Perfecto. Esto fue Crítica Récord con la producción de Ramón Telles. Nos escuchamos en el próximo episodio.